Hola, muy buenas, me llamo María, estamos en Casa Xuventude y esto es un nuevo vídeo de upcycling. Las cajas de frutas tienen muchas posibilidades y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Vale, tenemos estos cachitos de caja de fruta, la recogí en una frutería de mi barrio y ya la desmonté. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esta parte más ancha y vamos a cortarla en dos piezas para hacer nuestros reposamóviles. Esta parte de aquí está bastante dañada, así que de entrada voy a eliminarla. Y voy a empezar haciendo una línea recta, pues aproximadamente por aquí. Necesito dos piezas, una de 11,5 y otra de 19,5. Así que vamos a medir. Y como estas cajas de frutas son, pues ya veis que o tablerillos de EDM o laminillas como de madera de balsa, pues es tan fácil como cortar con un cúter. Así que sin más, vamos a ello. No hace falta hacer mucha fuerza, pero sí que vamos a tener que hacer pues varias pasadas. Y como veis, así de sencillo. Vamos ahora con el otro corte. Y ya lo tendríamos. Lo que vamos a hacer ahora es un corte hasta la mitad de la pieza, ¿vale? Para que me encaje una con otra de esta manera. Yo ya tenía estas dos piezas cortadas, pero es bastante endeble, entonces para que no me haga tanto este vaivén, lo que voy a hacer es pegar dos piezas. Así que calculamos la mitad del ancho de nuestra tabla, aproximadamente el gordo que van a tener nuestras dos tablas juntas, en este caso es 0,6. Entonces este agujerito va a ser pues de 0,6 centímetros. Y vamos a ello. Como quiero que la parte que me queda hacia afuera es esta y no la negra porque está bastante machacada, a la hora de pegarlas me van a quedar así, así que la voy a tener que hacer de este lado. Había calculado 3 centímetros hacia arriba de mi corte, los vuelvo a marcar y marco a 0,6. Ahora mido el ancho, que son 10,8, así que la mitad serán 5,4. Le voy a dar 1 milímetro más, 5,5, para que me quede un poquito holgado. Vuelvo a marcar. Y vamos a hacer nuestros cortes. No se ve muy bien a lo mejor. Lo voy a marcar un poquito mejor. Y ahora que ya tengo mis marcas hechas, vamos al tema. Repaso esta esquina.
También podríamos darle después una lija y ya tendría una de mis partes terminadas. Ahora vamos con la otra. Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de cortarlas es que van a encajar así, con lo cual una va en una dirección y otra va en otra. Vamos a por nuestra segunda pieza. Vale, ya tenemos nuestras dos partes de cada cortadas y ahora lo que voy a hacer es pegarlas entre sí con un poco de cola blanca para madera y vamos a ponerle unos libros encima para que queden bien adheridas. Un poquito de cola blanca. Muevo un poquito la pieza para que se me mueva bien la cola entre las dos partes y fijaros, al apretar sale un poquito de cola, ¿vale? No es necesario echar mucha, pero bueno. Y evidentemente que nos coincida todo perfecto, ¿vale? Dejamos ahí y le ponemos un pesito encima. Y ahora vamos con la otra. Vale, ya tenemos nuestras dos partes secas y vamos a decorar. Aquí cada una puede hacer como más le apetezca. Yo os traigo así ahora una propuesta aprovechando cachitos de papel de periódico. Y además tengo aquí una servilleta que también haré una pequeña aplicación con ella. Así que sin más, lo primero que voy a hacer va a ser ir pegando todos los cachitos de papel de periódico. Voy a ayudarme de un poquito de cola y voy a irlos pegando pues todo alrededor. Voy a ir más o menos calculando, aunque luego a lo mejor si queremos le podemos dar con una lija en los laterales para que nos quede más perfecto, pero bueno, tampoco hace falta que quede perfecto porque quiero que haga un efecto un poco como vintage, así desgastado y demás. Vamos a ello. Si quisieseis, por ejemplo, pues, decorar directamente o simplemente pintar, pues podríamos echarle una mano de gesso, de alguna imprimación para que no nos chupe tanta pintura, o mismo una propia capa de cola, ¿vale? Ya os digo que voy a ir así, podéis ir montando si queréis un poquito los cachos, bueno, eso ya un poquito como veáis. Yo, por ejemplo, aquí, aunque aquí hay un cacho sin letras, voy a aprovecharlo igual, montando ahí también. Incluso a lo mejor voy a darle así un rasgadito para que me quede otro efecto. Voy a intentar evitar esta zona. Si fuese solo pintura no me importaría, pero como es papel y va a dar un poquito de volumen, y en realidad no quiero que me dé más volumen ahí, porque si no a lo mejor no se me da metido bien y demás, pues voy a dejar así. Vale. Ahora que ya tengo toda esta parte cubierta, voy a ponerle algo de decoración por aquí. He cogido esta servilleta y lo que voy a hacer es rasgarla con los dedos. Le voy a poner más o menos así esta parte, así que todo por aquí la voy a rasgar. También podríamos usar un poquito de un pincel con un poquito de agua para si tuviésemos que marcar un corte más preciso de por dónde queremos que vaya.
y, como siempre, vamos a quitarle todas las capas que nos sobran y nos vamos a quedar con una. Busco un efecto un poco traslúcido en el que todavía se me vean un poco las letras de abajo. Aplicamos un poquito de cola. Busco el sitio que quiero. Con mucho cuidado, ya veis que se levanta ahí, no me importa porque voy a hacer ese efecto así como desgastadito. Voy aplastando con el dedo y si os fijáis va quedando ese efecto traslúcido, que es un poquito lo que buscaba. Damos otro poquito de cola. Y dejamos secar. Vale, ya tenemos nuestras dos partes secas. Simplemente voy a aprovechar un poquito de pintura que me queda aquí en este pincel, que es un tono muy similar, para darle así unos toquecillos. En esta parte lo mismo. Y con esto ya tendríamos acabado nuestros reposamóviles. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que he terminado los cantos con un poquito de pintura y ya podemos disfrutar de nuestros reposamóviles. Espero que os guste y hasta la próxima.